Espero se encuentre muy bien. Este video es para explicar el segundo parcial de la materia de arquitectura de computadores del semestre de 2024-2. Bueno, lo primero que voy a hacer es leer el enunciado. Dice que supongo que se quiere realizar un experimento para evaluar el desempeño de 4 versiones de un algoritmo escrito en lenguaje de alto nivel, donde cada programa calcula el producto bilineal es igual a x transpuesta por a por x, generando un valor escalar a partir de una matriz A y un vector columna x. El experimento considera 4 programas diferentes, las versiones A, B, C y D, y se considera la siguiente configuración para las unidades experimentales. Nos dicen que el tamaño de la memoria principal es de 512 bytes, el de la memoria caché es de 64 bytes y el tamaño del bloque es de 16 bytes. Adicional a eso nos dan las condiciones y las suposiciones del experimento. Dice que la matriz y el vector X se almacenan en memoria principal de forma consecutiva, iniciando en la dirección 108 en hexadecimal, y los índices y acumuladores intermedios se almacenan en registros del procesador, es decir, no los vamos a tener en cuenta en nuestras direcciones. Dice que la ejecución es independiente para cada tratamiento. Entonces en el primer punto nos indican que debemos, dentro de cada casilla, dentro de la casilla de cada uno de los elementos de las matrices y vectores, indique el orden de acceso a memoria de acuerdo a la versión del algoritmo correspondiente. Entonces, en primer lugar, pues yo ya aquí tengo dibujada la memoria principal y nuestra memoria caché. Y la memoria caché. Y voy a escribir los datos que nos dan. Nos dan nuestro M, que es la capacidad de la memoria principal. Nos dan el tamaño de la caché, que es 64 bytes, y nos dan el tamaño del bloque, que es 16 bytes. Bueno, entonces ahorita lo que se sigue a continuación es calcular la cantidad de bits que yo voy a necesitar para representar cada una de las direcciones en mi memoria principal. Esto se calcula de la siguiente forma: es igual al logaritmo en base 2 de nuestro M mayúscula, que pues del tamaño de la memoria principal, que esto es 2 a la 9, en base 2 de 2 a la 9, que esto es igual a 9. Es decir, que voy a necesitar 9 bits para representar cada dirección. A su vez, estas direcciones van a estar conformadas por 3 conceptos principales, que son el tag, el set index y el offset bit. Bueno, ahorita vamos a calcular cada uno de estos. Entonces, sabemos que el tag nos sirve para diferenciar cada uno de los bloques, el set index nos sirve para saber la cantidad de líneas que vamos a tener en cada bloque, y el offset bit nos sirve para referenciar un dato en un bloque o en una línea específica. Entonces, el offset bit, la fórmula para calcularlo es logaritmo en base 2 de nuestro tamaño de bloque. El tamaño de bloque es 16, entonces 16 se puede representar como 2 a la 4, es decir, logaritmo en base 2 de 2 a la 4, esto es igual a 4. El set index, la fórmula también es el tamaño de nuestra caché, que es 64, sobre el tamaño de cada bloque, que es 16. Esto es igual a 4. Quiere decir que vamos a tener la cantidad de líneas igual a 4. Entonces lo podemos dibujar acá en nuestra memoria caché. Vamos a tener 4 líneas. Pero entonces, ¿cuántos bits vamos a necesitar para diferenciar esas 4 líneas? Pues 2, porque con 2 bits podemos representar 4 datos o 4 valores. Entonces aquí pues podemos ir delimitando que estos 4 primeros bits van a estar guardados para nuestro offset bit, los 2 siguientes van a ser para el set index y los últimos 3 van a ser para el tag. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues vemos que para el tag tenemos 3 bits, es decir, tenemos aquí 3. Esto tiene congruencia porque el tamaño de nuestra memoria principal es 2 a la 9 y el tamaño de nuestra memoria caché o el tamaño de cada bloque son 64 bits, es decir, 2 a la 6. El tamaño de la memoria principal sobre el tamaño de la memoria caché
entonces nos daría 2 a la 3, es decir, 8. Es decir que vamos a poder tener nuestra memoria dividida, por decirlo así, nuestra memoria principal, en 8 bloques, lo que coincide con nuestro tag, porque el tag, como bien les dije, sirve para diferenciar cada uno de los bloques. Bueno, entonces aquí en la memoria caché voy a marcar pues cada una de las líneas, la línea 0, la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Como ven, aquí nos indican que nosotros vamos a iniciar a guardar nuestros datos en la dirección 108 en hexadecimal. Esto pues lo que voy a hacer es convertirlo a binario, que sería en 0001, 0000 y 8, que sería 1000. Un dato como importante o pues random es que estos 3 bits que tenemos aquí no los vamos a utilizar nunca, o siempre van a estar en 0, porque como bien determinamos acá, nuestra memoria es de 512 y solamente vamos a estar utilizando los 9 primeros bits. Entonces estos pues siempre van a ser 0 en toda nuestra memoria principal, en todas las direcciones, hasta en la última siempre van a ser 0. Entonces marcamos que los 4 primeros van a ser para el offset bit, los 2 siguientes van a ser para nuestro número de línea. Entonces aquí pues con esto 00 ya sabemos que vamos a empezar a guardar los datos en la línea número 0, pero lo que se diferencia aquí es que vamos a empezar a guardar los datos no en el offset 0, o sea, es decir, no los vamos a empezar a guardar aquí, sino que los vamos a empezar a guardar desde el bit número 8. Y como ya determinamos que el tamaño de nuestra línea es de 16, o bueno, de nuestro bloque es de 16, pues vamos a utilizar solamente la mitad. Bueno, lo siguiente que podemos hacer es determinar cuántos datos nos van a caber en esta memoria caché, o bueno, en cada línea, de acuerdo al algoritmo que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, aquí en la versión número A nos dicen que el tipo de dato es float. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este dato ocupa 32 bits, es decir, 4 bytes. Entonces, si en nuestro bloque tenemos 16 bytes, quiere decir que 16 sobre 4, que es el tamaño de cada dato, esto nos da 4, quiere decir que vamos a poder guardar 4 datos. Pero como en nuestra primera línea no vamos a estar utilizando todos estos bits que tenemos aquí, sino que acá se va a guardar otra información que no necesitamos para este ejercicio, o bueno, otra información cualquiera que esté en la memoria principal, pues nuestros datos se van a empezar a guardar desde aquí. Es decir, que aquí solamente vamos a poder meter 2 datos que necesitamos. ¿Esto cómo se ve en la memoria principal? Pues si acá tenemos nuestra dirección, bueno, acá tenemos como todas nuestras direcciones. Voy a terminarlas de escribir y ya regreso. Hola, ya terminé de marcar las direcciones. Bueno, lo que yo estaba explicando anteriormente es que si nuestras direcciones se van a empezar a guardar aquí, o sea, estos son los datos que nosotros vamos a necesitar o que vamos a estar utilizando, significa que cuando nuestro controlador de caché vaya a ir por los datos, pues cuando ya estemos como ejecutando nuestro algoritmo, voy a borrar esto que está aquí, se va a traer todos los datos que vayan a pertenecer a esta línea. Sabemos que los datos que nos van a interesar comienzan a partir de estos, pero también se va a traer otros datos que están aquí que no nos importan. Es decir, se va a traer, los voy a delimitar con rojo, se va a traer estos datos que tenemos aquí. Estas 4 direcciones corresponden al primer dato, pero entonces sabemos que se va a traer los datos que estén en las 16 direcciones, o sea, estos 4, los 4 siguientes y los 8 anteriores, que son que es la información que no vamos a necesitar. Entonces se trae todo esto y pues los que estén hacia adelante. Nuestra siguiente línea, los datos que se va a traer serían pues todos los 16 siguientes, 4 y 4, y
y pues ya las siguientes líneas se traerían los otros datos que necesitemos. Pero lo que quiero decir es que en el momento en que nosotros empecemos a correr nuestro algoritmo, vamos a traer también información que no vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues porque los datos no se empiezan a guardar desde el primer offset bit, o sea, desde el offset bit número 0. Entonces yo creo que ya con esta información explicada podemos pasar a resolver la parte de los accesos en nuestra memoria de acuerdo al algoritmo. Vamos a empezar con el algoritmo número A, que nos dice que los datos son pues de tipo float y nos dan un for anidado donde se inicializan dos variables ij en 0 y pues nos dan el acceso que sería a y j, fila i, columna j, y luego al vector que sería ni y luego j. Lo primero que yo hago es primero marcar aquí nuestra memoria caché para poder ir anotando en qué línea qué datos tengo, o sea, qué bloque tengo guardado en esa línea específica. Entonces voy a escribir acá la línea 0, línea 1, línea 2 y línea 3. Lo segundo que hago pues es marcarla con los colores. Habíamos dicho que esta iba a ser la tercera, la línea número 2, el rojo para la línea número 0, el amarillo para la línea número 1 y pues le voy a poner un morado a la última línea. Lo segundo que hago para no confundirme y que pueden hacer ustedes también es subrayar los datos de acuerdo al color de la línea en la que se van a guardar. Entonces sabemos que estos dos primeros datos se van a ir a guardar en la línea número 0, pero los 4 siguientes, como marcamos acá, los 4 siguientes se van a ir a guardar en la siguiente línea. Entonces los marcamos con amarillo, luego con el siguiente color, luego con morado. Ay, se me olvidó resaltar los otros dos, pero ya los resalto. O sea, aquí estos también. Luego que ya terminamos con el morado, vuelve a empezar en rojo, es decir que estos datos también se van a ir a guardar allá en la línea número 0 y los últimos dos datos pues se guardarían en la línea número 1. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, lo que yo hago después es marcar cada uno de estos bloques con un número. Entonces a este le pongo bloque 0, este es el bloque 1, el primer azul sería el bloque 2, sería este el bloque 3, este sería el bloque 4 y este sería el bloque número 5. Es decir que yo tengo aquí 6 bloques. Ahora sí vamos a empezar a ejecutar o a marcar los accesos, el orden de los accesos, para después marcar los misses y los heaps. Pues nuestro algoritmo nos dice que ya empezamos las dos variables desde 0 y la primera entrada va a ser a la fila 0 y a la columna 0, entonces aquí no lo marcan, sería el primer acceso. Luego el segundo acceso sería al vector en la posición, al dato que está en la posición 0, o bueno, fila o columna 0, entonces sería el segundo acceso. Luego el tercer acceso ahí mismo. Luego en la siguiente iteración aumentamos nuestro J, entonces ya entraría a la matriz en la fila número 0 y la columna número 1. Entonces el cuarto acceso sería aquí en esta posición de acá, entonces le marcamos 4. Luego lo mismo, acá sería 5 y como aumentamos nuestro J pues a 1, entonces acá sería el siguiente acceso, 6. Voy a terminar de escribir los accesos y ya regreso. Hola, bueno, aquí ya terminé de marcar nuestro orden de acceso. Lo que vamos a hacer ahorita es marcar si cada uno de esos accesos fue un miss o fue un heap. ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
Sabemos que cuando estamos utilizando nuestros datos, el primer acceso siempre va a ser un MIS. ¿Por qué pasa esto? Pues porque nuestro controlador de caché va a ir a la caché a buscar ese dato, pero como esa línea donde va a estar buscando ese dato, donde debería estar almacenado, no se encuentra, pues entonces va a tener que ir hasta la memoria principal y se trae todos esos datos, o todos esos datos que se encuentren en esa misma línea, en ese mismo bloque. En este caso serían pues todos estos datos que tenemos aquí y pues los anteriores, y los almacena en esta línea. Entonces esta línea ya no estaría vacía, sino que tendría ahí todos estos dos datos que vamos a estar utilizando. Entonces acá lo que voy a hacer es marcar que en este momento se encuentra el bloque 0 en esa línea. Entonces eso lo marcamos como un MIS. En el siguiente acceso, que va a ser acá en el vector, en el bloque número 4, lo mismo, se va a ir a nuestra memoria caché, pero como en esta línea no van a estar guardados esos datos que vamos a necesitar, que serían los del bloque número 4, sino que van a estar guardados los del bloque número 0, entonces se tiene que volver a ir a la memoria principal, trae esos datos, los sobrescribe, y pues aquí ya quedarían el bloque 4, los datos del bloque 4, y también lo marcaría como MIS. En el siguiente acceso, que es el tercero, ya tenemos esos datos en nuestra memoria caché. Entonces va a la memoria caché, dice, listo, tengo este dato que necesito aquí en esta memoria. Entonces lo marcamos como un heap, ya no se tiene que ir hasta la memoria principal. El siguiente acceso es el 4. Este dato, ¿dónde está? En el bloque número 0. Este bloque está en la memoria caché, no, porque tenemos el bloque número 4. Entonces lo mismo, lo marcamos como un MIS, porque tiene que ir hasta la memoria principal, se trae los datos y los sobrescribe. Entonces ya quedarían ahí los datos que están en el bloque 0 y marcamos esto como un MIS. ¿Cuál es el siguiente acceso? Vuelve a pasar lo mismo, un dato del bloque número 4, lo marcamos como un MIS. ¿Qué pasa ahora? Y es un truco que yo utilizo para no demorarme tanto. Como vemos, los datos que necesitábamos, que se encuentran en el bloque número 0, ya no los vamos a estar necesitando porque ya accedimos a ellos. O sea, tenemos solamente el acceso número 1 y el acceso número 4 y ya no los volvemos a necesitar. ¿Qué pasa ahorita? Pues entonces, ahorita en todos los siguientes accesos, es decir, en todos los siguientes accesos que estén en el bloque número 4, cuando yo acceda acá a los datos de mi matriz, fila número 3, columna 2, fila número 3, columna 4, columna 3, ya van a estar ahí guardados. Entonces todo esto lo podemos de una vez marcar como un heap. ¿Por qué? Porque esos datos no se van a volver a borrar porque no tengo otro bloque que los vaya a utilizar. Entonces, pues yo de una vez los puedo ir marcando como un heap. Esto yo lo utilizo primero cuando no tengo tantos bloques que vayan a ir a esa línea. En este caso, como solamente tengo 2 y ya sé que no voy a volver a acceder a los datos de nuestro bloque 0, pues los datos del bloque número 4 siempre van a estar ahí, entonces no los tengo que ir a buscar y no se tienen que borrar y pues no se tienen que sobreescribir. Y eso también lo marcamos como un heap. Mi recomendación es que si tú de pronto no tienes como la suficiente experiencia, mejor vayas haciendo como la marcación de los mises y los heaps en orden, o sea, en orden de acceso y no por el bloque, porque uno hace la marcación de los bloques pues cuando ya como que sabe cómo está funcionando todo, pero pues yo sé que ustedes con esto ya van a entender. Bueno, ahorita vamos al siguiente acceso, que ya pues marcamos el 5, el 6, vamos a pasar al 7, que sería el del bloque número 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito el dato, este dato que se encuentra aquí, me voy a ir a mi memoria caché, esta línea va a estar vacía, tengo que ir a la memoria principal, me traigo los datos, los escribo aquí, lleno esto con el bloque 1 y esto lo marcamos como un MIS. ¿Cuál es el siguiente acceso? Pues el 8, eso ya lo marcamos, o sea, todo lo que esté en rojo ya no lo vamos a necesitar.
A partir de ahora, como les expliqué, yo voy a trabajar en este ejercicio por bloques o por líneas, no por accesos, porque esa es la forma más rápida de hacerlo. Entonces, pues yo voy, traigo esos datos del bloque número 1, esto se marca como mis, luego el siguiente acceso es acá en nuestro vector, este dato no está en nuestro bloque que tenemos en la línea número 1, sino que está en el bloque de en el bloque número 5. Entonces vuelve y pasa lo mismo, se marca como mis porque no se encuentra ese dato ahí, va a la memoria principal, se trae esos datos del bloque 5, lo sobrescribe y se marca como un mis. El siguiente acceso vuelve a pasar lo mismo, es el número 10 que se encuentra acá en el bloque 1, lo marcamos como un mis porque los datos no están y nos traemos a ese bloque, al bloque número 1. El siguiente acceso sería el 11, pero pues eso ya lo marcamos. Luego vamos a ingresar al 12. El 12 vemos que lo que está guardado en nuestra línea número 1 son los datos del bloque 1, entonces esto lo marcamos como mis. Luego el siguiente acceso es el 13, se marca como mis. ¿Por qué? Porque lo último que teníamos era el bloque número 5, se me olvidó escribirlo, bloque 5 y luego el bloque 1. El siguiente acceso sería acá el 16. Como vemos, esto sería un heap. ¿Por qué? Porque esos datos ya se encuentran ahí, o sea, lo último que guardamos fue el bloque 1, entonces lo marcamos como un heap. Después vemos que ya terminamos de marcar todos los accesos que teníamos para el bloque número 1, es decir que ese bloque número 1 ya no lo vamos a volver a utilizar. Lo único que vamos a volver a utilizar, que está en amarillo, son estos datos que están acá, porque vemos que tenemos más accesos más adelante. Entonces, en nuestra siguiente iteración vamos a tener un mis, obviamente en la 21. ¿Por qué? Porque esos datos no se encuentran, pero entonces vuelve y pasa lo que pasó anteriormente. Voy a juntar esto un poco más para poder indicar que los datos que van a estar aquí guardados ahorita van a ser los del bloque 5. Estos datos quedan ahí guardados en la línea número 1 y en los siguientes accesos yo ya no voy a tener que ir a la memoria principal a traérmelos porque ya están ahí guardados. Entonces, de nuevo, todo esto lo podemos marcar como un heap. Bueno, ya terminamos. Ahorita la cosa más sencilla es pasar con los siguientes, con la línea número 2 y la línea número 3. ¿Por qué digo que es lo más sencillo? Porque nosotros para estas líneas solamente tenemos un bloque, es decir, el bloque número 2 va a ir a la línea número 2 y el bloque número 3 va a ir a la línea número 3, pero no hay ningún otro bloque que se vaya en que sus datos se vayan a almacenar en esas dos líneas. Entonces, una vez hayamos tenido el primer mis en esa línea, todos los siguientes accesos a esa línea van a ser heaps. Entonces, acá en el azul el primer acceso vemos que es el 19, lo marcamos como mis y esto ya lo podemos marcar como heaps. Lo mismo pasa con el morado, el primer acceso es 31, lo marcamos como mis y todos los demás son un heap. Y así es como terminamos nuestro primer algoritmo. Lo que voy a hacer ahora es contar la cantidad de mises y la cantidad de heaps que tuve, porque esta información la vamos a necesitar más adelante. Bueno, ya terminé de contar y la cantidad de mises fueron 12. Entonces ahorita voy a pasar a ejecutar la siguiente versión del algoritmo. Para las siguientes versiones pasa exactamente lo mismo. Como acá arriba nos indican, la ejecución es independiente para cada tratamiento. Entonces vamos a volver a tener esta misma organización para los siguientes algoritmos. Es decir, esto que tenemos aquí lo podríamos utilizar también. Entonces vamos a tener esto aquí y vemos que en nuestra versión 2 también utilizamos el mismo tipo de dato anterior, es decir que en cada línea de la memoria caché vamos a poder guardar 4 datos.
vamos entonces a delimitar pues los bloques en nuestros algoritmos, en nuestra matriz y en nuestros vectores, igual de la misma forma que en el anterior. Bueno, básicamente nosotros tenemos un algoritmo muy parecido, sino que en esta ocasión la forma en la que accedemos a nuestra matriz y a nuestro vector ya no va a ser IJ, sino que va a ser JI. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, inicializamos pues las dos variables IJ en 0 y tenemos de nuevo un for anidado, pero entonces ahorita vamos a ingresar a la posición pues 0, 0 igual que antes, entonces lo marcamos aquí 1, luego vamos acá, el siguiente acceso sería el segundo, pues aquí el 2 y el 3 en nuestro vector en la posición 0, pues a nuestro primer dato, pero después cuando volvemos a la siguiente iteración aumenta nuestro J y esta vez nuestro dato al que vamos a estar accediendo ya no va a ser el 0, 1, sino que va a ser el 1, 0, porque aumentamos fue el J. Aquí podemos verlo. Bueno, como yo estaba comentando, en nuestro acceso número 4 ya no va a ser a la fila 0 y columna 1, sino que esta vez va a ser a la columna número 1 y la fila número 0. Entonces acá el cuarto lo marcamos aquí. Luego el quinto acceso vuelve a ser en nuestro vector, pero esta vez pues entrando al i. Bueno, sí, lo mismo. Porque ahí lo tenemos en 0, entonces entramos a nuestro i, que sería aquí, y luego entramos a nuestro j, que sería acá. Después volvemos a aumentar el j y el siguiente acceso sería en la columna número 0 y la fila número 2. Entonces lo marcamos aquí, 7, y voy a terminar de marcar los accesos y ya regreso. Bueno, una vez que ya tenemos todos nuestros accesos marcados, vamos a empezar a marcar qué accesos fueron misses y cuáles fueron hits. Entonces, bien sabemos que nuestro primer acceso siempre va a ser un miss, pero entonces vuelve a pasar lo mismo que en el algoritmo anterior. Guardamos estos datos del bloque número 1 en nuestra línea, bueno, el bloque número 0 en nuestra línea 0, luego los datos que vamos a traernos, porque los datos que vamos a utilizar en el siguiente acceso son los que pertenecen al bloque 4, vamos a nuestra memoria caché, buscamos esos datos, no los encontramos, nos tenemos que ir a la memoria principal, traemos esos datos a la memoria caché y los sobreescribimos, es decir que ahorita quedan los datos del bloque número 4 y esto lo marcamos como miss. El siguiente acceso es aquí mismo, entonces lo marcamos como heap. Luego el siguiente acceso ya no es para el bloque número 4, el bloque número 0, sino que va a ser en el bloque 1, es decir, en la línea 1. Pasa lo mismo. Vamos a nuestra memoria caché, no encontramos esos datos, igual nos tenemos que ir a la memoria principal, los sobreescribimos y los traemos y los guardamos aquí. Entonces aquí quedan los del bloque 1, esto lo marcamos como un miss. El siguiente acceso es el quinto, ¿cierto? Pero como pasó que estos datos nunca los quitamos de ahí, o sea, siguen guardados en nuestra línea 0 de la caché, lo marcamos como un heap. El siguiente acceso, lo mismo, este dato está ahí guardado porque está en el mismo bloque que el dato anterior, entonces lo marcamos como heap. El siguiente acceso es el número 7, pasa lo mismo, en la memoria caché todavía no tenemos nada escrito en esa línea, entonces nos traemos los datos de la memoria principal, los guardamos en la línea número 2 de la caché, quedan ahí guardados. Esta es la línea número 1, 2, 3, el bloque 3 digo, o el bloque 2, sería el bloque número 2, el bloque 2, y esto lo marcamos como miss.
En siguiente acceso, número 8, esos datos todavía siguen ahí guardados porque no he accedido desde, o sea, no he utilizado estos otros dos datos, entonces no tengo acceso ahí, entonces lo marcamos como hit. Voy a terminar de marcar todos los hits y los miss con la misma estrategia que les dije anteriormente y ya regreso. Bueno, creo que los voy a guardar, los voy a escribir aquí mismo pues para que vean cómo el proceso. Lo que yo hago, bueno, es ya utilicé ya tuve estos accesos. El siguiente acceso en la línea, en los bloques que van a la línea número 0 sería el 13, que esto lo marcamos como hit, se sobreescriben, van esos datos ahí, líneas bloque 0, pero cuando volvemos a necesitar datos del bloque 4 sería... ok, aquí me faltó marcar este hit porque va antes de ese 13, pero entonces acá en el 14 sería un miss y todos los siguientes accesos de ahí en adelante serían de nuevo un hit porque ya no voy a utilizar estos datos que están en el bloque número 0, entonces los voy a marcar como un hit. Ahora con los bloques que van a la línea amarilla, yo ya marqué este acceso, el acceso número 4 como miss. El siguiente bloque que va a utilizar esa línea número 1 va a ser el bloque número 5, que el siguiente acceso sería el 9. Entonces esto lo marcamos de nuevo como miss y vemos si acá tenemos otro acceso siguiente. No, el siguiente acceso sería el 12, que sería un hit. Luego nos damos cuenta de que acá tenemos otro acceso, el acceso 16, este sería el siguiente en la línea 1, lo marcamos como miss. Y el siguiente acceso sería el 21, que lo marcamos de nuevo como miss, y el 24 lo marcamos como hit. Luego el siguiente acceso sería el 25, que está en otra línea, lo marcamos como miss. Luego el siguiente sería el 26, de nuevo sería un miss. Luego el siguiente sería el 29, esto se marca como un hit. El siguiente sería el 32, también sería un hit. El siguiente el 33, también sería un hit. Luego el 35, que sería un hit. Luego el 36, que sería otro hit. Y luego de ese último acceso, que sería el 36, seguiría el acceso 37, que sería un miss. Pero luego de ese último acceso, como vimos que ya accedimos a todos los datos que necesitamos en ese bloque 1, pues ya no vamos a volver a utilizarlo. Y en el siguiente acceso esto sería un miss, pero todos los demás serían de nuevo un hit. Entonces hit, hit, hit y hit. Y para marcar los datos del bloque número 2 y bloque número 3, hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Marcamos el primer acceso como miss y los siguientes accesos a esos datos que están en ese mismo bloque serían puros hits, porque no tenemos otro bloque que vaya a utilizar esa línea en nuestra memoria caché. Entonces el 28 sería un miss. No. El primer acceso en nuestro bloque número 2 no fue el 28, sino que fue el 7. El 7 ya lo marcamos como miss, entonces los demás serían un hit. Hit y hit. Después, en nuestra línea número 3, en nuestra línea morada, el primer acceso es el 10, lo marcamos como un miss, y los siguientes serían puros hits. Eso también fue hit y eso también fue hit. Lo que voy a hacer a continuación es contar la cantidad de misses y hits que tuve, porque son datos que vamos a utilizar más adelante, y ya regreso. Bueno, ya terminé de contar la cantidad de misses, tuve 14. Ahora vamos a pasar a la siguiente versión, que sería la versión C, y aquí ya vemos que no utilizamos el tipo de dato float, sino que utilizamos un double. ¿Qué pasa con este tipo de dato? Pues que para guardarlo necesitamos 64 bits, es decir que necesitamos 8 bytes. Es decir que en nuestra memoria caché ya no vamos a poder, en cada una de los bloques o de las líneas, ya no vamos a poder guardar 4 datos, sino que solamente vamos a poder guardar 2. Entonces vamos a volver a escribir aquí o a dibujar nuestra memoria caché para hacer el mismo proceso. Copiar,
y pegar. Y acá pasa lo mismo. Lo que pasaba anteriormente es que con nuestro float cada uno de los datos ocupaba estas cuatro direcciones. Ahí, ocupaba 4 direcciones, o bueno, desde aquí ocupaba 4 direcciones, el siguiente ocupaba 4. Ahorita nuestros datos se van a volver a empezar a guardar desde la dirección 108 hexadecimal, pero ya no van a poder, en estos que antes cabían 2 datos, ya no van a poder caber 2, sino que van a poder caber uno solo. Entonces quiere decir que anteriormente en nuestra matriz, en nuestra memoria caché, de aquí para acá, desde donde iban a empezar a guardarse los datos que íbamos a usar, podían caber 2 datos, pero ahorita solamente va a caber 1. Lo mismo en las siguientes líneas, solamente línea 1, línea 2, línea 3 y acá la línea 0. Ya no van a haber 4 datos, sino que van a haber 2. Aquí va a haber 1 y aquí va a haber otro. Quiere decir que entonces nuestros datos, que vamos a tener mayor cantidad de bloques. Entonces los vamos a delimitar nuevamente. Como vimos, el primer dato, o sea, el dato de nuestra matriz, posición 00, va a irse hacia acá, a esta línea número 1. El siguiente dato, o los otros 2 siguientes datos, se van a ir a la línea número 0, y estos se van a ir a la línea número 1. Y así, o sea, los bloques ya no van a ser de 4 datos, sino que van a ser de 2 datos, lo que nos genera más bloques y lo que a su vez hace más complicado que podamos ejecutar como el truco que les enseñé anteriormente, ya que son como muchísimos más bloques que van a ir a una misma línea y pues es más complicado. Entonces voy a delimitar los bloques y ya hacemos el paso a paso de el marcamiento de los accesos y de los misses y los hits. Bueno, ya terminé de marcar los bloques que vamos a tener. Vemos entonces que este dato iría al bloque número 0, este sería el bloque 2, bloque 1 digo, bloque 1, luego tenemos el bloque 2, luego el bloque 3, luego bloque 4, bloque 5, bloque 6, bloque 7, bloque 8, bloque 9 y bloque 10. Tenemos exactamente pues el doble de bloques anteriores, pero entonces para no volver a tener que hacer el proceso de escribir el orden de accesos, pues vamos a ver el algoritmo que era igual a este, sino que pues con el tipo de dato float. Entonces vemos que es un for anidado también, y el acceso a nuestra matriz y a nuestro vector es IJ, y buscamos pues el que es igual, que sería la versión número 1, IJ, y copiamos estos mismos accesos, serían exactamente los mismos. Lo único que cambiaría aquí pues ya serían la cantidad de misses y de hits, porque como son más bloques, el hecho de que tengamos un tipo de dato más grande hace que sean más bloques, y el hecho de que tengamos más bloques significa que van a haber más misses, pero pues eso ya lo vamos a ver a continuación. Por el momento voy a marcar los accesos en el algoritmo. Bueno, ya regresé. Lo que hice fue terminar de copiar los accesos de nuestro algoritmo anterior, porque como les expliqué pues acceden a los datos de la misma forma, porque son el mismo algoritmo, lo único que cambia es el tipo de dato. Entonces ahorita vamos a marcar si son misses o hits. Estos son los de la versión número B. Bueno, como siempre, nuestro primer acceso es un miss, el segundo acceso sería también un miss, y voy a ir escribiendo qué bloque estaría en la caché en ese momento, porque como son más pues nos podríamos confundir. Entonces aquí el primero fue el bloque 0, luego el siguiente fue el bloque 8, entonces tenemos este bloque. Entonces el siguiente acceso, que sería el tercero, sería un heap. Cuarto acceso, el bloque 1, lo traemos, bloque 1, lo marcamos como miss. Siguiente acceso 5, ese dato está ahí guardado, entonces lo marcamos como heap. Luego acceso 6,
ese dato no está ahí guardado, entonces nos traemos a esos datos del bloque 9, entonces quedan ahí guardados y esto lo marcamos como un MIS. Después, siguiente acceso 7, de nuevo estos datos ya los habíamos quitado, los volvemos a traer al bloque 1 y lo marcamos como un MIS. El siguiente acceso es el 8, como sabemos esos datos ya estaban ahí guardados, lo marcamos como un MIS, como un heap digo. Siguiente acceso 9, que está en el bloque 9, y vemos que el último bloque que estaba en la línea 1 era el bloque 1, entonces lo tenemos que traer el bloque 9 y lo marcamos como un MIS. Acceso número 10, bloque 2, no hay nada en la línea 2, entonces lo traemos al bloque 2 y lo marcamos como MIS. Acceso 11, de nuevo este sería el bloque número 8, que ya lo tenemos ahí guardado, entonces lo marcamos como un heap. Acceso 12 sería acá. Bloque 10, este no estaba ahí, el que teníamos en la línea 2 era el bloque 2, entonces lo traemos, lo sobreescribimos y lo marcamos como MIS. A continuación voy a seguir haciendo este proceso y ya regreso. Bueno, una vez que ya terminé de marcar los accesos y marcar cada uno de los accesos como MIS o hit y contar la cantidad de MIS o hits, vamos a pasar al siguiente algoritmo. En estos últimos dos algoritmos, es decir, la versión C y la versión D, es normal que tengamos más MISes, ya que como estamos trabajando con un tipo de dato más grande, vamos a tener más bloques, y pues el hecho de tener más bloques hace que tengamos más MISes. Si por ejemplo nosotros en todo nuestra memoria caché tuviéramos, nuestros datos se fueran a un solo bloque, a una sola línea, cuando traemos los datos no tenemos que volver a traerlos porque nos traeríamos todos estos datos, entonces solamente habría un MIS que sería el del inicio. Pero entonces, si por el contrario tuviéramos una línea para cada uno de estos datos, pues todos los accesos todos los accesos, a excepción de los que son en el mismo dato, serían MISes. Entonces, a mayor cantidad de bloques que tengamos con nuestros datos, mayor cantidad de MISes. Entonces vamos a pasar a la versión D. Voy a hacer lo mismo que hice en la versión anterior. Voy a copiar el orden de los accesos en la versión B, ya que es lo mismo. O sea, acá tenemos un for anidado, inicializamos nuestros y nuestro J, y el acceso serían a nuestra matriz sería JI y a nuestro vector sería II. Acá es lo mismo, JI y I. Entonces voy a copiar los accesos y ya regreso. Bueno, aquí ya terminé de colorear los bloques que vamos a tener. Igual que en la versión anterior vamos a tener 10 bloques, pero los accesos pues son como los de la versión número B. Entonces lo que voy a hacer a continuación es dibujar pues nuestra memoria caché aquí, para poder ir marcando, igual que en el anterior, los bloques que se encuentran en esa línea en cada momento. Entonces la ponemos aquí, marcamos la línea 0, línea 1, línea 2, línea 3 y lo mismo. Entonces empezamos. En nuestro primer acceso, que es al de la matriz, fila 0 y columna 0, va a ser un MIS, y traemos esos datos, los guardamos aquí en nuestra línea 0, en la memoria caché. El segundo acceso sería el bloque número 8. Traemos esos datos, como no se encuentran, pues lo marcamos como un MIS y los guardamos aquí, los sobreescribimos, sería un MIS. El siguiente acceso sería un heap. El cuarto acceso pasa lo mismo, la línea número 2, buscamos esos datos, la línea 2 está vacía, entonces vamos a la memoria principal,
los traemos aquí a nuestra memoria caché, los guardamos en la línea 2 y quedan aquí. Serían los datos del bloque 2 y lo marcamos como MIS. Nuestro siguiente acceso sería el 5. Cuando vamos a ir a buscarlos a la memoria caché, vemos que el bloque que se encuentra en la línea número 0 es el 8, entonces esto lo marcamos como un heap. Y ahorita voy a terminar de marcar los mises y los heaps y ya regreso. Bueno, ya terminé de marcar los accesos como mises o hits. Entonces, y pues ya los conté, me dieron que los mises fueron 26. Entonces el siguiente punto nos dice que como parte de la teoría relevante y resultados esperados del experimento, se pide entonces que calcule para cada uno de los tratamientos el total de fallos a la memoria caché, el miss rate y el tiempo de acceso por byte, o sea el tiempo total dividido por la cantidad total de bytes correspondientes a todos los accesos a memoria de cada programa. Consignen en la hoja de respuestas todos los cálculos y análisis y diligencie la tabla número 1. Aquí pues esto pues fue lo que ya hicimos. Entonces para calcular el total, el total de fallos lo vamos a anotar aquí. Para la versión A fueron 12, 14, 22 y 26. 12, 14, 22 y 26. Para calcular el miss rate lo que tenemos que hacer es dividir el total de fallos sobre la cantidad de accesos. Entonces aquí vamos a dividir 12 entre 48, esto es igual a 24 a 0,25 y pues los demás los voy a hacer en calculadora y ya regreso. Bueno, una vez ya dividimos el total de fallos por la cantidad de accesos totales, obtuvimos los resultados, o sea el miss rate. Vemos que los mejores algoritmos o las mejores versiones fueron la versión A y la versión B, y los peores fueron la versión C y la versión D. Más adelante vamos a hacer un análisis de eso, pero por ahora vamos a calcular el tiempo de acceso por byte. Lo primero que tenemos que hacer para calcular esto es calcular el tiempo total. ¿Cómo se calcula el tiempo total? Pues que utilizó nuestro algoritmo. Pues bien, sabemos que el funcionamiento es el siguiente. Cuando necesitamos un dato, vamos siempre como primera opción a la memoria caché. Si ese dato no se encuentra ahí, pues entonces es que nos vamos a la memoria principal. Entonces la fórmula para calcular el tiempo total es coger la cantidad de accesos totales, eso lo multiplicamos por el tiempo que nos tardamos en buscar un dato en la memoria caché, más la cantidad de fallos, y eso lo multiplicamos por la cantidad de tiempo que nos demoramos buscando un dato en la memoria principal. Entonces para nuestro primer algoritmo sería 40, primero tenemos que sacar el tiempo para ambas memorias. Nos dice que para la DRAM sería de 8 nanosegundos, 80 nanosegundos, y para la de caché sería 8 nanosegundos. Entonces lo voy a anotar aquí, 80 y 8 nanosegundos. Entonces hacemos el cálculo, 80 por 48 no, disculpen, el cálculo es 8 por 48 porque es el tiempo de acceso a nuestra memoria caché. Entonces voy a marcarlo aquí, caché y DRAM para no confundirme. Entonces no es 80 sino 8. Voy a borrar este número de aquí. Entonces sería 8 por 48, que es el total de accesos. Esto es igual a 384. Entonces para esto lo vamos a utilizar en todos los algoritmos, porque siempre pues vamos a estar accediendo a nuestra memoria caché. Pero entonces para el primer algoritmo lo que le vamos a sumar sería el total de fallos, que sería 12 por 80. Entonces 12 por 80 nos da 960. Entonces 960 más 384 nos da 1344. Ese sería el tiempo total para nuestra primera versión, 1344.
Para nuestra segunda versión, pues la cantidad de fallos fueron 14, entonces 14 lo multiplicamos por 80, lo mismo, a eso le sumamos 384 y nos da 1504. Voy a hacer lo mismo para las siguientes versiones y ya regreso. Bueno, ya terminé de escribir el tiempo total de cada versión y nos dice que para calcular el tiempo de acceso por byte es el tiempo total sobre la cantidad total de bytes correspondiente a todos los accesos a memoria de cada programa. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que trabajar con el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, en nuestras versiones A y B, el tipo de dato que tenemos es float y esto pues ocupa, cada uno de estos datos ocupa 4 bytes, entonces aquí lo vamos a dividir entre 4 y para el double ocupa 8 bytes, entonces lo vamos a dividir entre 8 y pues vamos a hacer el cálculo. Bueno, una vez que ya hicimos las divisiones, tenemos estos resultados y ahorita cada uno de estos resultados que obtuvimos aquí, es decir, este 336, este 308, etcétera, los vamos a dividir sobre la cantidad de accesos totales, que para ambos, o sea, pues para todos los algoritmos fueron 48, y eso pues ya nos daría el tiempo de acceso por byte. Entonces, esto lo dimos sobre 48, el otro sobre 48. Voy a hacer la división y ya regreso. Bueno, entonces una vez ya calculados estos valores, lo que queda, bueno, nos dio estos resultados: 7, 7,8, 5,58 y 6,42. Como les comentaba, el único punto que nos hace falta es el 1C, que dice que tenemos que analizar las 4 versiones, indicar los factores que se estudian en el experimento y la variable de respuesta, y también plantear las hipótesis y qué tipo de ANOVA aplicaríamos. Y bueno, también que según los resultados de la tabla indicar si teóricamente las hipótesis se cumplen o se rechazan. Entonces, como primer punto, el tipo de ANOVA que aplicaríamos sería una ANOVA de 2 vías. ¿Por qué? Porque nuestros factores a evaluar son más de uno. Son el tipo de dato y el tipo de algoritmo. Como podemos ver, tenemos 2 tipos de datos, en algunas versiones el double y en otras versiones el float. Y tipo de algoritmo, pues vemos que son pues por anidados siempre, pero la forma en que accedemos a nuestras filas y columnas son diferentes, que también son 2. El tipo de algoritmo de la versión D es igual al de la versión B y el de la C es igual al de la versión A. Nuestra variable de respuesta, en este caso, como vemos acá, nos piden calcular el tiempo de acceso por byte, entonces esa sería la variable de respuesta. Y pues para hacer el análisis de la ANOVA y de la hipótesis nula y la alternativa, tenemos que hacerlo, pues yo lo hice por tipo de algoritmo y por tipo de dato, o sea, las diferencié. Entonces escribí que como vimos, las versiones A y la versión B comparten el mismo tipo de dato, y las versiones, pues lo mismo para la versión C y la versión D. Bueno, como les decía, lo mismo para la versión C y la versión D comparten el mismo tipo de dato, y a su vez la versión A y la versión C comparten el mismo tipo de algoritmo, y la versión B y la versión D igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, para evaluar un factor de manera aislada, tenemos que dejar los otros factores con versiones que tengan esos factores iguales. Entonces, si vamos a evaluar la incidencia o qué tanto repercute, por ejemplo, el tipo de dato en nuestro experimento, tenemos que utilizar versiones que tengan el mismo tipo de algoritmo para poder ver cuánto varía cuánto varían los resultados cuando tenemos los otros factores iguales, en este caso el tipo de algoritmo, y variando el tipo de dato. Entonces, para pues la primera parte, para ver cuánto varía el tipo de dato, pues lo voy a escribir, pues cuánto varían los resultados de acuerdo al tipo de dato. Tipo de dato. Nos vamos a fijar en qué versiones tienen el mismo tipo de algoritmo, que ya habíamos dicho que era la versión A y la versión
C, por ejemplo. Entonces calculamos, o bueno, analizamos los resultados para la versión A y la versión C, que pues como los vemos aquí los tenemos. Sí, pues difieren bastante, y a su vez también pues calculamos lo mismo o analizamos lo mismo para la versión B y la versión D. Entonces acá vemos que también como tienen pues bastante cambio, y con respecto a eso pues escribimos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Entonces yo para la comparación del tipo de dato en mi hipótesis nula escribí que el factor tipo de dato no tiene interacción con el resultado en el tiempo de acceso por byte. Entonces, ¿qué queremos hacer con el experimento? Es ver pues cómo rechazarla o aceptarla. Entonces nuestra hipótesis alterna sería: el factor tipo de dato sí influye en el tiempo de acceso por byte. ¿Qué nos ayuda a determinar esto? Pues como lo vimos en nuestra clase de inferencia estadística, lo que nos da como el resultado es el p-value. Entonces un p-value mayor al alfa, que en este caso puede ser 0.5, nos indica que no la rechazaríamos. Por otra parte, para comparar el tipo de algoritmo, pues necesitamos analizar versiones que tengan el mismo tipo de dato. Por ejemplo, las que tienen el mismo tipo de dato serían la versión A y la versión B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuánto cambian los resultados en la versión A y en la versión B, y cuánto cambian los resultados de la versión C a la versión D. Pues acá vemos que sí cambian, pero diría yo que de aquí a acá hay menor, pues la diferencia es menor que de acá a acá, por ejemplo. Entonces lo que yo concluiría es que también pues tiene incidencia, tocaría ver el p-value, pero de acuerdo a esto pues el tipo de algoritmo tiene menor incidencia en el rendimiento que el tipo de dato. También escribimos las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Yo en mi hipótesis nula escribí que el factor tipo de algoritmo no tiene interacción con el resultado en el tiempo de acceso por byte, y en la hipótesis alterna escribí que el tipo de algoritmo sí tiene incidencia en el tiempo de acceso por byte, y escribí lo mismo. Para determinar si la hipótesis se rechaza debemos tener en cuenta el p-value, pues que este nos los arroja la tabla de ANOVA. Y pues creo que por el momento eso sería todo. Bueno, también otra cosa que tenemos que hacer es cómo afectan en general todos estos factores nuestro resultado, o sea, cómo es la interacción entre los factores que estamos analizando y qué tanta incidencia tienen entre ellos. Entonces yo para plantear pues mi hipótesis nula, lo que escribí fue que el tipo de dato y el tipo de algoritmo no tienen interacción con el tiempo de acceso por byte, y pues la hipótesis alterna es que sí tienen interacción. Entonces escribí que el p-value nos ayuda a decidir si rechazamos la H0, que un p-value menor al alfa nos dice que la rechazamos, es decir, que esos factores influyen. Y por último, otro valor que nos ayuda a concluir es la suma de cuadrados, que indica la cantidad de variación en la respuesta por factor. Y la suma de cuadrados de residuo nos indicaría que tanto afectan otros factores que no estamos teniendo en cuenta. Y pues ya eso sería todo por el video. Muchísimas gracias y muchísima suerte.